El Banco Central de la República Dominicana estaría en capacidad de reducir su tasa de política monetaria a partir del 1 de julio. Así lo establece el más reciente informe país de JP Morgan, que dice que la autoridad monetaria ha sabido contrarrestar el tema de la inflación y manejar una estrategia adecuada en política monetaria que le permitirá alcanzar su rango meta de 4 más o menos un 1% en este mismo mes de mayo. Y esto es una muy buena noticia para el país y además es un espaldarazo a la correcta política monetaria que ha podido contrarrestar la inflación y mantener en un solo dígito dicha medida a pesar del vendaval inflacionario de origen externo que comenzó el año pasado luego de la invasión rusa a Ucrania. Se espera que para el segundo semestre de este año, ante la caída de la tasa de interés, vía decisiones de consumo e inversión, crezca la economía dominicana y algunos sectores que se han visto afectados por el aumento de la tasa de interés podrían comenzar a tener un desempeño económico mejor a lo proyectado originalmente, como es el caso de la construcción. Y esto, de alguna manera, habla de la capacidad de resiliencia de la economía, pero fundamentada en esta estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y seguida por el Ministerio de Hacienda. Una muy buena noticia de que el segundo semestre de este año será de mayor crecimiento en la República Dominicana debido a una reducción de la tasa de interés. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en Cae la Noche. En este bloque vamos, no sé si a reír o a llorar, viendo cómo sigue saliendo petróleo ruso o desde territorios rusos al resto del mundo, apoyado por tanqueros de matrícula europea. Y eso es prácticamente burlando las restricciones que se han impuesto a Rusia luego de la invasión de este país a Ucrania. Pero vamos a ver, con estas láminas tan ilustrativas de Robin Brooks, vamos a ver qué ha estado pasando en materia de cómo sale el petróleo desde territorio ruso al resto del mundo, utilizando tanqueros de matrícula fundamentalmente griega. Miren aquí, este es el volumen de crudo con tanqueros que salen desde Rusia para, digamos, beneficiar a sus dueños, porque el transporte de crudo es un muy buen negocio, y aquí está en millones de barriles de petróleo. Más allá de los millones de barriles de petróleo, que ya Rusia está en los 80 millones de barriles en términos mensuales, estamos viendo que cuando uno descompone esa barra, fíjense que el color que tiene una mayor proporción de la barra es el color azul claro. Y esos son los tanqueros de matrícula griega que están sacando petróleo ruso, pero desde el Mar Negro hacia el resto del mundo. Hacia el resto del mundo. ¿Quiénes son? En más de un 60%. Bueno, los tanqueros de matrícula griega. Luego le siguen los tanqueros turcos, los chinos y los rusos, y otros del hemisferio occidental. Y uno ve eso y uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cuál es el discurso de la señora von der Leyen y de todos los miembros de la Unión Europea que hablan cada día de embargo a Rusia? Incluso ya se está hablando que parte importante de recursos del gobierno o de personas que están vinculadas a Putin han sido congelados en Occidente, en bancos de Occidente, y que se va a dar la primera partida a Ucrania para apoyarlo en su defensa de la invasión rusa a Ucrania, en una suerte de expropiación indirecta al gobierno ruso de estos recursos que estaban en bancos en Occidente. Pero imagínense cómo ustedes van a poder decir una cosa de ese nivel, y estamos viendo en el intercambio comercial que los tanqueros griegos son los que transportan más petróleo ruso que sale del Mar Negro, que es donde sale una cantidad importante del crudo de los Urales. Vamos a seguir viendo la próxima lámina, señor director. Miren aquí de los puertos del Báltico, el petróleo, el volumen de petróleo ruso que sale. También hay una participación importante en esa franja azul clara de tanqueros de matrícula griega. Y yo no sé si usted se recuerda, pero por si se le ha olvidado, le digo que Grecia forma parte de la Unión Europea. Es un país de la Unión Europea de pleno derecho, y habrá que decirle a la señora von der Leyen y a los principales directivos de la Unión Europea lo que está pasando. Y aquí estamos viendo desde los puertos del Báltico, esta es una lámina que publica Robin Brooks de acceso público, para que todo el mundo vea lo que está pasando en el mercado del petróleo y sus derivados. Entonces, luego de los tanqueros griegos, esa franja un poco más clara, gris claro, son desconocidos, de matrícula desconocida, son tanqueros que apagan los GPS para que nadie sepa su matrícula, pero todo el mundo sabe lo que transporta, que es petróleo proveniente del Báltico o de los puertos del Báltico,
de Rusia. También tanqueros rusos, turcos y otros de Asia que transportan ese petróleo que sale de los puertos del mar Báltico desde Rusia. Vamos a seguir, señor director, para que veamos esta locura. Aquí está en los puertos del Pacífico, aquí no hay una participación importante de los tanqueros griegos, pero ahí están los tanqueros desconocidos, que uno no sabe qué es eso, una flota importante de cargueros de petróleo, de tanqueros desconocidos, rusos, turcos y del otro que no son del hemisferio occidental. Así es que quería traer, vamos al piso, señor director, quería traer estas láminas por considerarlas de la educación de comercio internacional, porque estamos viendo, señores, cómo hay un discurso político, de guerra y de todo eso, discurso geopolítico, pero va por otro lado los intereses comerciales. Si el comercio mundial no se va a detener, y en el caso del petróleo, con Rusia, que es uno de los mayores países productores de crudo, pues lógicamente tiene que seguir fluyendo el petróleo ruso para el resto del mundo para poder garantizar estos precios que están aquí, porque usted dirá, pero Fabricio, también eso puede ser una estrategia de Occidente, porque en la medida en que ellos se hacen los locos, pónganle comillas a la palabra, para que siga fluyendo petróleo ruso, que es un petróleo que vende Rusia a descuento por debajo de lo que se vende el Brent, que es el petróleo de referencia para Europa, pues eso de alguna manera permite que los precios del petróleo no aumenten rápidamente a pesar del recorte en la producción que ha anunciado en 2 ocasiones la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, eso podría ser una estrategia. Lo único que estoy diciendo es que una política genera confusión sobre el mundo y principalmente sobre los ciudadanos de Occidente cuando usted quiere ser Clark Kent en la mañana y Superman en la tarde. Anuncia sanciones por un lado, pero cuando se va a buscar las estadísticas, la mayor cantidad de petróleo ruso se transporta en tanqueros de matrícula griega, un país miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Entonces, yo quería dejarlo ahí para poner en conocimiento de ustedes que a veces se dice una cosa y se hace otra, porque en política, pero sobre todo en economía, se hace lo que conviene. En política dice que se hace lo que conviene y en economía se dice que se hace lo que mayor maximice el beneficio económico de los empresarios. Y parece que en este caso ambas definiciones están convergiendo, al menos en el tema energético, vía salida del petróleo de territorio ruso al resto del mundo. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano.
Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche, la revista más completa en materia de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Como dijimos en la parte introductoria, el hecho de haber tomado las medidas a tiempo por parte del Banco Central le permitiría, de acuerdo a este informe país que hicimos referencia de JP Morgan, reducir su tasa de política monetaria a partir del 1 de julio y mejorar o por vía de consecuencia reducir la tasa de interés. Pero vamos a ver, hoy vamos a hablar de inflación en este primer bloque para ver cómo cuando la autoridad monetaria de un país maneja, digamos, el tema de la tasa de política monetaria y es más agresivo en la lucha contra la inflación, pues lógicamente logra resultados más rápido en reducir este importante agregado macroeconómico. Vamos a ver, señor director, una lámina donde se muestra la diferencia entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, de cómo han ido subiendo su tasa de política monetaria y cómo, de alguna manera, ahora mismo el tema de los fondos federales, fundamentalmente, que es esa tasa a que se aumentan, cómo se reduce de alguna manera el tema de esos fondos, pero fundamentalmente cómo ya en el caso de la FED, que es esa línea que está azul, fíjense que en la medida que ha ido subiendo esa escalera, la línea negra, que es la tasa de los fondos federales, que ya está en 5.25%, fíjense cómo ha ido bajando todo el tema del precio de mercado de la FED y cómo ya en mayo ya está por debajo, vamos a decirlo así, ya está por debajo, la tasa de la inflación ya está por debajo de la tasa de política monetaria. Es decir, que ya los instrumentos están dando retornos reales positivos, porque en la medida en que ha ido subiendo la tasa de ajuste, pues también ha ido de alguna manera reduciéndose todo el tema de la liquidez. Vamos a ver en la parte derecha que cómo ha aumentado la tasa de los depósitos
en el Banco Central Europeo, y fíjese que el precio de mercado todavía está por encima de esa tasa de interés. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para ver este tema comparativo. Fíjense aquí una publicación de Bloomberg respecto de la liquidez de los bonos gubernamentales de los distintos países. Fíjense cómo en el caso de estos son países fundamentalmente europeos, mientras más arriba está el indicador, hay que decir que la liquidez empeora porque la tasa es más alta. Fíjense en el caso de los bonos gubernamentales del Reino Unido, que está en amarillo, que es donde se exige una tasa mayor por encima de alrededor de un 7%. En el caso de los bonos italianos están poco por debajo, en el entorno de 5.5%. Y los bonos españoles y el bono de los Estados Unidos, fíjense que ya está junto con el bono alemán, quizás donde la liquidez es más, digamos, más fácil, donde se pueden convertir pues rápidamente en efectivo porque tienen una tasa de descuento asociada pues menor. Y de alguna manera eso está hablando de la posibilidad de que los gobiernos, en la medida en que se vaya reduciendo la tasa de política monetaria, podrían mejorar sus niveles de liquidez. Fíjense que en el caso de Estados Unidos, donde ha ido más rápido, es esa franja de color morado, como el aumento de la tasa de política monetaria ha ido más rápido, pues lógicamente la liquidez es más amplia, mejor que la de los países antes mencionados, solo ligeramente superado por el caso de Alemania. Pero eso tiene que ver también con el tema de que la inflación en Estados Unidos ha cedido mucho más rápido y ahora está en el entorno de 4.9 en términos anualizados. Y eso mejora, lógicamente, la liquidez de esos instrumentos, porque hay que decir que la tasa de la inflación opera de manera, digamos, afecta el valor de los bonos. Y en el caso de la tasa de política monetaria también lo hace, porque cuando sube la tasa de interés o de política monetaria cae el valor de los bonos. Vamos a seguir, señor director, para ver algunas láminas interesantes, y es que esto salió esta mañana, que es la inflación anual del productor, que para los Estados Unidos alcanzó a 2.3% ahora en el pasado mes de abril. Y esto es un estadístico interesante que nos estamos apoyando en una lámina provista por Janet Quiroz, colega y destacada economista mexicana que escribe en varios medios de economía y finanzas internacionales. Pero esto es un indicador anticipado de lo que podría ser la inflación en este mes de mayo cuando se mida, porque aquí estamos viendo la inflación al productor y se ha venido reduciendo de 2.7 durante el mes anterior a 2.3 en el pasado mes de abril. Eso quiere decir que si cae el costo o la inflación al productor, es altamente probable que esa caída se traspase al consumidor a través de los bienes y servicios que estos venden. Eso es una muy buena noticia porque podría anticipar una caída de la inflación para este mes cuando se publique el próximo mes de junio. Quería compartir esto. Sin embargo, es cierto que está cediendo la inflación, pero vamos a ver la próxima lámina. ¿Qué ha pasado o qué está pasando en el mercado laboral de los Estados Unidos? Bueno, este indicador pues no sorprendió a nadie porque las nuevas solicitudes de apoyo al desempleo aumentaron de 242,000 a 264,000. La más alta de los últimos años que se ha visto desde el 2019 hasta la fecha. Estamos viendo que aumentó este indicador. Y aunque todavía
el nivel de desempleo está muy por debajo o se mantiene en su mínimo en los últimos 40 años, pues lógicamente ya este indicador está mostrando, cuando uno lo compara con el mes anterior, lo que está diciendo de alguna manera es que ya el efecto del aumento de la tasa de política monetaria por parte de la Fed comienza a afectar, aunque ligeramente todavía, el mercado laboral vía un aumento de desempleo, aunque todavía, repito, no hay que, esto no implica pánico, ni implica nada, pero sí de alguna manera ya está diciendo que las medidas de la Fed, pues es altamente probable que en la próxima reunión anuncien una pausa o una posposición de futuros aumentos en dicha tasa. Así es que queríamos traer esto a colación porque hay algunos temas que ya se están comenzando a ver, y es que la inflación va a ceder, pero se estaría ya el aumento de la tasa de política monetaria de la Fed estaría haciendo daño en el mercado laboral, y eso ya es un indicador importante para el máximo organismo monetario de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en China? Una información también reciente de hoy. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Señores, miren la inflación de China. 0.1%, pero esa es la inflación anualizada. Esa no es la inflación mensual. Perdón. Esa no es la inflación mensual. Esa es la inflación anualizada. Pero de alguna manera lo que está expresando esa inflación anualizada tan baja es una ralentización del crecimiento económico chino que se ha visto afectado por esta nueva geopolítica. Y de verdad que no es una buena noticia para el crecimiento económico global, porque China es, digamos así, como el vagón que empuja el crecimiento económico mundial, y esa caída de la inflación tan fuerte obedece a un tema de caída abrupta de la demanda china, fundamentalmente la demanda interna. Vamos a ver en lo adelante qué va a pasar, pero es cierto que cualquier país quisiera tener ese nivel de inflación anualizado, pero no al costo de una ralentización de su crecimiento económico. Yo creo que con esta cifra ya se pone en entredicho que China pueda crecer en el entorno del 5%, como originalmente se había proyectado. Vamos a ver qué pasa en lo adelante, pero esto no es una buena noticia, muy por el contrario, porque cuando hay este tipo de inflación tan baja, pues también responde a una fuerte caída de la demanda cuando no ha habido una política monetaria restrictiva, como es en el caso de la República Popular China. Vamos a venir al piso, señor director. Quería traerle este tema de la inflación, porque la inflación está siendo el enemigo público de las economías en el mundo, y los bancos centrales han estado trabajando fuertemente por ella. Quise traer el caso de China, que es un caso particular, porque tener una inflación tan baja no es propia de estos tiempos, luego de la invasión rusa a Ucrania, ni de esta fragmentación macroeconómica global, esta fragmentación económica, perdón, que está afectando los flujos comerciales, pero de alguna manera te dice que hay un mundo distinto en Asia que el que estamos viviendo en Occidente, y que vamos a ver qué va a pasar, pero repito, ver a China con esos niveles de inflación tan baja y además de un crecimiento económico por debajo de lo esperado o de lo proyectado, pues también preocupa, porque China es la locomotora mundial, porque cuando aumenta la demanda china, aumenta también la demanda de materias primas y algunos bienes terminados del resto del mundo que la economía china utiliza para sus procesos industriales, para generar bienes y servicios. Así es que vamos a la pausa y volvemos en el próximo segmento con el dolor de cabeza de Europa, que tiene que ver que cómo están saliendo los buques
desde territorio de los Urales al resto del mundo para vender petróleo y sus derivados procedente de Rusia y así burlar las sanciones de Occidente. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche, ya en la parte final del programa. Quería hacer un comentario respecto del mercado de los combustibles en República Dominicana. Algunos amigos me llamaron y me dijeron, oye Fabricio, pero tuviste razón en la proyección que hiciste la semana pasada de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES iba a decretar una reducción parcial al menos de los precios de los combustibles y así lo hizo con el caso del gas licuado de petróleo que le redujo creo que 3 pesos. Esto es relevante porque en el caso del GLP tiene un efecto no solo en los hogares, sino también en la industria, porque todos los industriales de la harina utilizan lógicamente el GLP para transformar las materias primas en productos terminados, y también el caso de transporte y otros elementos que utilizan el GLP como combustible. Sin embargo, hay una restricción que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que el año pasado el gobierno dominicano destinó cerca de 35.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles. Pero ¿cuál es un tema que
de alguna manera le quita flexibilidad o le da mayor rigidez al tema de los precios internos de los derivados del petróleo, tiene que ver con la tasa de impuestos que pagan los productos terminados en el mercado nacional. Y recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó los impuestos que pagan los países de la región por la comercialización de los combustibles, fundamentalmente los productos terminados, y en la región, es decir, en esta región de Centroamérica y el Caribe, en la región de ERECAFTA, el país que mayor tasa de impuestos tiene sobre los derivados del petróleo es la República Dominicana. Quería decir esto porque hay que ser conscientes también de la difícil ecuación que tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, porque tiene por abajo la restricción de los impuestos y el precio internacional de los derivados del petróleo, fundamentalmente los productos terminados. Y digo eso porque la Refinería Dominicana de Petróleo solamente está en capacidad de refinar entre el 30 y el 33% de los combustibles o de la demanda interna de derivados del petróleo. Por eso los precios internos están más explicados por dos elementos: el precio de los productos terminados, fundamentalmente gasolina, diésel y GLP, y de la tasa de impuestos internos que los mismos pagan. Entonces, vamos a ver la lámina, señor director, de este riguroso estudio de la CEPAL. No es ese, señor director, el próximo, porque estamos tampoco, ya eso fue para el segmento pasado. Gracias. Fíjense aquí cómo la tasa de impuestos que paga la gasolina premium en República Dominicana es la más alta junto con Costa Rica. Y esto, lógicamente, aguas abajo, va a afectar el precio final del precio del galón de gasolina premium. Aquí tenemos Costa Rica y República Dominicana como los países que mayor porcentaje de impuestos cobran por la gasolina premium. Ahí está, por encima de 1.6, 1.7 cobran, es decir, por cada uno cobra en este caso 65, 70 centavos por cada dólar de barril o del precio de la gasolina premium. Ahí está, seguido Costa Rica y República Dominicana por Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá, que es quien tiene una menor tasa de impuestos para la gasolina premium. Pero vamos a ver si es solo la gasolina premium. ¿Qué pasa con la gasolina regular? Bueno, pues Costa Rica tiene una tasa impositiva ligeramente mayor que República Dominicana, y República Dominicana tiene una tasa de 1.5, 1.6, es decir, por cada peso, por cada dólar, paga un 40, 1.4 de impuestos. Entonces, esa tasa, de alguna manera, restringe la capacidad que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para el tema de acomodar los precios internacionales. Y usted me dice, pero Fabricio, los impuestos son fijos. Sí, pero hay un impuesto específico y además hay un impuesto ad valorem. Aquí hay dos tipos de impuestos sobre los combustibles y el efecto combinado es fuerte cuando uno lo compara con otros países. Ahí está en el caso de Costa Rica y República Dominicana. Vamos a seguir, señor director. En el caso del diésel, que es un tema que hay que mirar, fíjense que para el diésel, la República Dominicana es la economía del ERECAFTA que tiene una mayor tasa de impuestos sobre ese combustible, sobre ese producto terminado. Y en el caso del diésel, hay que decir que tiene un efecto multiplicador
no solo por la generación alternativa de energía eléctrica con un parque eléctrico tan frágil como el nuestro, sino que también el efecto que tiene sobre los precios agrícolas e industriales, porque se utiliza el diésel tanto para el transporte de mercancías como para el tema de usos industriales de alguna generación eléctrica alternativa y de otros elementos, camiones y demás que se utilizan para usos industriales para vender los bienes en el mercado interno. Entonces, si tenemos el país que tiene la tasa impositiva más alta en diésel, pues lógicamente eso tiene un efecto sobre el precio de los bienes de consumo masivo, sobre todo sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y aquí esta infografía de Diario Libre, haciendo referencia a este estudio de la CEPAL, estamos hablando de los impuestos que se cobran desde el año 2021. Aquí está que permanecen todavía, y aunque en el caso del sector de combustibles, el gobierno el año pasado destinó 35.000 millones de pesos para el subsidio, pues este elemento que tiene que ver con los impuestos le quita flexibilidad en este momento para el tema de reducir los precios de los combustibles. Vamos a ver, vamos al piso, señor director. Entonces, la recomendación al ministerio y a la política pública, al gobierno en sentido amplio, es que más que bajar 2 pesos, 1 peso, cuando se pueda, cuando caigan los precios por debajo de $70 el barril, yo creo que ya es hora de comenzar a decirle a los ciudadanos, o al menos anunciar, que en un mes, en 90 días, en 45 días, se sueltan los precios de los combustibles a los precios de mercado. Si sube, sube, y si baja, baja. Ya. Y así el gobierno se libera y le da un uso alternativo a los recursos que este año destinó para el subsidio, que ya se han consumido en el primer trimestre cerca de un 25% de los millones que se destinaron en el presupuesto para el tema de los combustibles. Yo creo que ya es tiempo, la inflación ha estado cediendo, y hagan el anuncio, digan en julio vamos a soltar los precios de los combustibles, y los ciudadanos tendrán que soportar que si sube, sube, y si baja, baja, porque hemos estado, como decimos en economía, con precios mentirosos desde la invasión rusa a Ucrania hace más de un año. Ya es tiempo de ir condicionando a los ciudadanos de que este es un precio de mercado, y que, como lo veníamos haciendo históricamente, antes de que llegara, de que se produjera este vendaval inflacionario de origen externo, luego de la invasión rusa a Ucrania, ya es tiempo de volver a los precios de mercado. Por eso es importante el anuncio, porque creo que el anuncio le daría mayor transparencia al mercado de los combustibles y le quitaría esa presión que tiene el Ministerio de Industria y Comercio de tener todos los viernes que decir subsidiamos tanto, hicimos tanto, y la ciudadanía brava, quizá por otros temas que no tienen que ver con el precio de los combustibles, que se han mantenido prácticamente fijos durante más de un año, pero lógicamente la gente ve caer su poder adquisitivo, pero es tiempo ya de que las autoridades comiencen a poner sobre el tapete el tema de que es necesario volver a los precios de mercado en el tema de los combustibles. A ustedes, gracias por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.